Miguel, el balón, gol, 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 gol. ¿Cómo conoces a Antonio González Martín? Pues Antonio González Martín lo conozco yo en la radio, precisamente, en este medio. Viene dado de que al principio yo quería entrar a formar parte de la radio y los primeros programas era intentando poner música. Yo la música que ponía no tenía mucho sentido, o sea, no es que no tuviese sentido, sino que no encontraba el sitio, no llegaba, no conectaba. Hice unos cuantos programas, incluso de compañeros de diferentes índoles, hasta que llegó Antonio con sus programas deportivos y ahí conecté con él. Ahí me fue indicando unas pautas, cómo quería hacer los programas y nada, poco a poco surgió lo que nos llevó a llevar esos programas. ¿Qué primera impresión te dio cuando lo viste? Una persona campechana, una persona cercana, una persona que te ayudaba. Al principio no tenía ese feeling con él porque no le conocía mucho. Yo aunque no lo parezca, soy una persona tímida y me cuesta a veces mucho socializar. Y lo vi así tal hasta que él me fue poco a poco abriendo el camino y ya de por sí ya conectamos bastante bien y ahí empezaron a nacer lo que conocemos por esos programas deportivos. ¿Qué palabras recuerdas ahora mismo que te vengan a la memoria de consejos que él te podía dar? Así que yo recuerdo en la memoria que pensara las cosas dos veces antes de hacerlas, que usara la cabeza, que no me lanzara a la primera sin haber estudiado todos los conceptos a la hora de hacer una cosa, que la pensaras siempre dos veces y que no te lanzaras, que siempre pensaras, estudiaras y ya una vez que recapacitaras ya actuar. Eso lo tengo marcado de él y a día de hoy me ha ido funcionando. ¿Qué anécdota recuerdas como simpática con Antonio trabajando en la radio codo a codo? Tengo dos anécdotas y las dos son muy graciosas. La primera de ellas fue un día que él se acercó. Yo venía de la playa, venía a mi casa y él pasaba de haber recogido los micrófonos, el Walkman así tal, para poder grabar una visita del presidente de Canarias, que en ese entonces creo que era Paulino Rivero. Uh-huh. Y me dijo, Juanca, acompáñame. Y yo, Antonio, que no, que estoy con estas pintas, una camiseta, un pantalón corto, tal, chancletas. Bueno, pero al final accedí y me fui con él. De hecho, fuimos por la avenida, tenían sus escoltas y tal, y de repente, claro, Antonio y yo aparecimos. Antonio iba recogiendo impresiones, iba grabando los comentarios que van haciendo y tal, y esas personas a mí no me quitaban ojo, porque pensaban que en cualquier momento la lía. Y como yo iba al lado de Antonio, tranquilito, sin hacer ruido, sin nada, ya bajaron la guardia, se quedaron tranquilos y vieron que era uno más que iba con Antonio. Esa es la primera. La segunda, esa sí que la tengo en el corazón, y esa sí que resulta que un día estábamos haciendo un partido con el Playa en la península
Y en uno de estos descansos, pues Antonio y yo siempre solemos comentar alguna cosa, temas de publicidad, cositas así tal, para seguir el partido, etcétera, etcétera. Y en una de estas me llama su mujer y me dice: Juanca, hoy es el cumpleaños de Antonio, felicítalo. Y así tal, ¿no? Yo dije, bueno, vale, pues yo lo felicito. Antes de empezar la retransmisión, ya dar paso con la última publicidad para dar paso a que él entrase, pues yo entré un poquito antes. Y mis palabras fueron: felicidades, Antonio, en nombre de mis compañeros y en el mío propio. Queremos desearte un feliz cumpleaños y que lo pases bien en este día y tal y cual. Y él me espetó: ¿quién te dijo eso, maricón? Y claro, yo tuve que cortar la emisión y decirle por línea interna: Antonio, estamos en directo, tal y cual. Son noticias del directo, son cosas del directo. Entonces, claro, fue espontáneo y natural y te digo, fue graciosísimo porque no esperaba, él no esperaba que estuviésemos en antena, él no esperaba que nadie le fuese a felicitar en su cumpleaños y salió todo natural, todo fue, vamos, es momento especial. Después ya, una vez que empezó el partido, que dio los cambios, todas las cosas y tal, ya hizo una pequeña reflexión y ya comentó pidiendo disculpas que no sabía que estaba en directo y que agradecía mucho, pero que me iba a matar después de que... Así que esas son las dos anécdotas que guardo con mucho recuerdo de Antonio, de papá Antonio, como le decíamos. ¿Cómo definirías a Antonio González? Pues un hombre emprendedor, un hombre innovador, siempre estaba buscando lo mejor para los deportes del municipio. Él quería mucho a su Unión Deportiva Jandía, eso no había nadie que se lo tocase. Y el hecho de no ser una persona de Fuerteventura, que no vamos a empezar con nacionalismo, ni con regionalismo, ni nada de eso, sino el hecho de ser una persona de Gran Canaria, pero estar muy afincada y muy arraigada a Fuerteventura, la Unión Deportiva Jandía la llevaba en el corazón. Eso era su equipo del alma, eso era llevar en ese punto. En los programas intentaba buscar algo diferente, algo que no fuera lo mismo de siempre. Abarcaba todos los deportes. Sí. Abarcaba todos los deportes. Incluso hasta el atletismo. Y también tengo una anécdota pequeña en el atletismo, que una noche estábamos dando las clasificaciones que se habían dado en una carrera, y en esa carrera habían 2 o 3 personas de nombres impronunciables, que cada vez que lo intentaba decir, pues la risa se nos iba. Teníamos que ir a publicidad, ir a música o hacer algún pequeño tal e intentar no mirarnos a la cara y poder pronunciar esos nombres. Es verdad que cada uno tiene su nombre, ¿no? No es nada malo, pero si es en otro idioma y está un poco complicado, pues ya imagínate. Pero sí, era una persona innovadora, una persona que todos los días de la semana usaba un programa para cada deporte. Los lunes clasificaciones, los martes era un poco el análisis del fútbol, del deporte así tal, deporte base miércoles, jueves, hablando así un poco de memoria. Los jueves era un poco el atletismo y otros deportes variados, y el viernes ya era la previa para los partidos que se jugaban el fin de semana. Además del fin de semana, Antonio cogía, si no se iba a la península a hacer los partidos del Playa, en caso de que el Playa jugase fuera, si jugaba en casa el Playa, él aprovechaba y hacía los partidos del regional y conectaba con un montón de enviados que tenía en diferentes campos. Yo estaba en el control, pero él desde el campo llevaba las riendas. No era que yo desde el control llevase las riendas, sino él desde el campo, marcándome unas pautas, unas palabras clave, pues ya dábamos conexión a otros campos para saber cómo iba. La regional se vivió esos años, con intensidad. Los playoffs para ver quién llegaba, quién no llegaba, quién se quedaba atrás, los ascensos, todo eso era una cosa impresionante. Radio pura, ¿no? Sí, radio pura. Es más, tenía hasta sus informantes, o sea, quiero decir, sus personas de confianza, con todos los teléfonos, para que le diesen los resultados. Fulanito, y ahí iba anotando en su planilla, que te acuerdas que tenía una planilla, una famosa planilla, donde allí anotaba todos los resultados para el lunes darlos en antena. Antonio era locura por el deporte.
Locura por el deporte. Y muchas veces me decía cariñosamente, un día mi mujer me va a dejar, un día mi mujer me va a dejar, como yo siga con todo esto. Pero no, Antonio era puro corazón, puro deporte, era énfasis, era explosividad, era los comentarios, la narrativa. Y todo esto te lo digo desde el corazón. Antonio era lo máximo. Nosotros hemos titulado el documental Antonio González, la voz del deporte en Fuerteventura, porque creemos que no solamente era el sur de la isla de Fuerteventura, sino que abarcaba toda la isla completa, ¿no? Sí, llegaba a todos los sitios. Es más, habían otras radios que contactaban con él por vía interna y tal, para que les narrase no, sino les comentase un poco de los partidos de la regional. No sé si Onda Fuerteventura o alguna de estas que estaba en su momento, muchas veces con Yolanda Martínez, es verdad eso. Ella hacía muchas veces comunicaciones con él para informar de cómo iba, aparte de que ella también llevaba lo del Playa en su emisora, por supuesto. Hacían intercambio de programación, se llamaban unos a otros, conexiones para llevar el deporte en sí. Antonio no era solamente el sur, Antonio era conocido en todos los lugares. Y ya me atrevería a decir que incluso hasta en Lanzarote y en Gran Canaria. Porque, claro, en la preferente algunos equipos ya jugaban en el ámbito regional. Entonces, gracias a eso, Antonio sí que era conocido. Y siempre me decía, por ejemplo, cuando quería buscar algún resultado, alguna cosa así tal, me decía, no, llámate a este que está en Gran Canaria para que te dé los resultados del juvenil, o llámate a este que está en Lanzarote, o tal. Y tenía muchos contactos, Antonio, era muy querido. Sobre todo era Radio Tagoror, ¿no? En Gran Canaria. Sobre todo Radio Tagoror. Ahí sí que siempre... No recuerdo mucho los nombres de ellos, pero sí que nos llamaban muchas veces al amigo Antonio que está radiando el partido, que nos comente a ver cómo... Y hacíamos pinchando la radio tal, y en simultáneo para ver cómo iban los partidos. Son anécdotas, son muchas cosas que con Antonio era impensable. Y llegamos lejos, quiero decir, o sea, todos nosotros, no yo solo, no mío propio, sino todos nosotros llegamos muy lejos en ese sentido, que Antonio abría puertas a muchos sitios y daba pie a muchas cosas. Y te digo, el deporte con él se hizo famoso. O sea, Fuerteventura tenía un lugar en el resto de Canarias. Ya no solo por el Playa, porque sí, el Playa paseaban de la bandera de Fuerteventura por toda la península, partes de Canarias en algunos equipos, el Lanzarote, el Mensajero, estos equipos, o incluso de Gran Canaria. Ya Antonio González había hecho su piña, sus contactos, incluso con otras radios de fuera, para tener los resultados en simultáneo. A ver, Internet funcionaba, sí, pero no como hoy día, que va como un tiro, perdón por la expresión, sí. Pero antes iba muy lento. Entonces, si tú tenías el teléfono de alguien y llamabas a un campo donde estaban esas personas que Antonio previamente había contactado, podías saber los resultados en simultáneo. Recuerdo que muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos en el estadio en Costa Calma, muchas veces el que entrenaba al Corralejo, no me acuerdo antiguamente cómo se llama. Sí, Sosa Espinel, perdón. Sosa Espinel. Vale. Sosa Espinel, muchas veces, yo quedaba al lado de Antonio en la caseta, pero siempre me quedaba abajo. Y él estaba al lado del banquillo y me preguntaba, oye, ¿cómo va tal? Y yo miraba para arriba para Antonio y decía... Y me hacía la seña como diciendo, sí, dile cómo va, porque tengo entendido que no se les puede dar información a los entrenadores de los partidos tal. Eso era antiguamente. Hoy en día ya, como es todo natural, sí, pues... Claro. Pero en ese momento no, va tanto, va cuánto, va esto, va lo otro. Yo he comentado, ¿no?, que incluso hacían retransmisiones en directo de los cross, por ejemplo, de atletismo, ¿no? Sí. Es más, Antonio creo que iba montado encima de un coche. Sí. Modelo y coche, no sé, porque yo siempre estaba en el control. Y siempre le daba paso a él. Y sí es verdad que iba comentando, también era otra pasión, el atletismo. Ese deporte olvidado por algunos, pero que él, ya te digo, él recopilaba todos los deportes. Lucha canaria, atletismo, etcétera, etcétera. Pues sí, el cross se llevó a cabo, se iban dando las vueltas, o sea, iban narrando las vueltas que iban dando, quién iba primero, quién iba segundo, qué ritmo llevaba, cuánto tiempo se llevaba, todo eso a nivel regional. O sea, quiero decir, no era una carrera como hoy en día, que tenemos un cross que va la pantallita marcando el crono y todo eso así tal.
Él llevaba su cronómetro, su radioenlace, sus cositas y tal, y él iba sacando los tiempos. Tanto pasó por aquí, tanto pasó por allí, este iba primero, este va segundo, el ritmo es más lento, el ritmo es más pausado, el ritmo va más rápido. Antonio se fue haciendo un hombre con el deporte, fue aprendiendo de muchas personas y no te voy a decir que sentara cátedra, porque ha habido mejores, no te voy a decir que no, pero Antonio se aupó bastante en Fuerteventura. O sea, llegó a lo que es, gracias al esfuerzo, al tesón por llevar muchos deportes arriba. Y sobre todo siendo, es decir, una persona autodidacta, es decir, que no, o por lo menos creo yo, no sabía desde el principio todo lo que fue aprendiendo a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y aprendió bastante, sí. Aprendió bastante. Es más, yo recuerdo las primeras narraciones de los partidos, que eran muy sencillas, muy tal y cual, pero después con el tiempo ya, o sea, tú, en mi caso, por ejemplo, yo estaba en lo que es el control de la radio y yo me hacía una imagen mental de cómo iba el partido, de quién la llevaba y en qué parcela del terreno de juego estaba. Te trasladabas. Sí, hasta el terreno de juego, y sabías en qué momento, dónde estaba la pelota, quién la estaba llevando, quién estaba defendiendo, si iba para atrás, si iba para adelante, de la forma que él comentaba los partidos, o sea, radiaba los partidos. Así que... con mucha pasión, ¿no? Y si ya te digo, si era el Jandía, si era la Unión Deportiva Jandía, no quiere decir que el Playa no lo quisiera, ojo, claro. Ojo, quería a todos los equipos del municipio y tal, pero su debilidad era la Unión Deportiva Jandía. Y si te digo, esa pasión, el hecho de llevar en el corazón esos colores, y cuando radiaba esos partidos, los vivía intensamente. Tenía su casetita ahí en el campo de fútbol, sí, que esa era para él así tal, él se metía allá adentro y él tenía... número uno. Sí. Era muy gracioso, pero él estaba allí encantado en su cabina, radiando el partido. Más contento, imposible. Si pudiera decirle algo ahora, ¿qué le diría? Si pudiera decirle algo ahora, ¿qué le diría? Que lo echo de menos, que lo extraño y que se nos ha ido un grande, que alguien irrepetible, que nos hace falta tener más personas como él, porque te digo, yo con él aprendí muchas cosas y sí es verdad que le echo de menos, lo extraño, pasé muchos momentos buenos con él. Que le hubiese dicho que no se hubiese ido nunca, que por lo menos marcharme con él, porque quiera o no, se extraña un montón. Este hombre, la verdad que hizo un montón por nosotros y esperemos que su legado perdure y que no se quede en el olvido, porque los momentos vividos con él fueron maravillosos. Te voy a contar una anécdota que no me acuerdo qué año fue exactamente, pero el Pájara había ganado el playoff de ascenso. El Pájara iba a jugar en preferente. No sé si anteriormente lo había jugado o si iba a jugar por primera vez, no lo recuerdo, no lo sé, tendría que tirar de hemeroteca, pero bueno. Él iba en la guagua con los jugadores iban súper contentos, súper alegres. Faltaban, no sé si varios kilómetros para llegar a Pájara. No sé si venían del aeropuerto, no sé si venían de algún sitio. Ellos venían a estar. Y me dice, Juan, saca palabras. Yo sé que tú eres tímido. Todo esto por línea interna, yo sé que tú eres tímido. Saca fuerza donde no las hay. E invita a la gente a que vayan a la plaza a recibir al equipo del Pájara que ha hecho el ascenso. Y que vaya todo el mundo a animar al equipo. Entonces saqué palabras, no sé, algo de dentro, porque sentía que llevaba el espíritu de Antonio metido dentro, y animé a la gente para que, te digo, yo siendo tímido, saqué palabras y cosas bonitas, así entre comillas, para que la gente fuese a la plaza a festejar que el equipo era de preferente, que el equipo había luchado toda la temporada por conseguir ese ansiado ascenso. Y la verdad que, te digo, fueron palabras motivadoras, palabras alentadoras para poder lanzar y decir todas esas palabras. Y ya te digo, Juan Antonio
Antonio fue una persona maravillosa. Que tenía lo suyo, sí, no te voy a decir que no. Pero se le quería a Antonio. Se le quería un montón. Se le quería. Esa sensación de tranquilidad, esa sensación de paz, esa sensación de que no te vuelvas loco, esto va a salir adelante. A veces se nos fastidiaba algo, el radioenlace no funcionaba, qué sé yo, no iba el teléfono, pero no pasa nada, aquí buscamos soluciones. El teléfono de lo mejor de la radio no funcionaba, mi teléfono personal, venga, pum, enchufado. Y ahí quedaba la retransmisión. Antonio sacaba cosas cosas imposibles. De lo difícil te lo hacía fácil. Era una persona que, ya te digo, es difícil de recordar, difícil de olvidar.